Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tiene vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían de 2 a 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Oremos. Padre, en esta preciosa mañana le damos gracias, Señor, por esta porción, Señor, que nos das para poder estudiarla, meditarla, Señor, y aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Señor, por los que nos trajiste en esta mañana para escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas a los niños, a los jóvenes, como también a cada uno de los adultos. Y así que gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en esta mañana, por los cambios que necesitamos en nuestras vidas, tanto acá como también en Santa Lucía del Socorro. Así que todo lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que lo estamos rogando. Amén y amén. Bueno, vemos acá que en Caná se celebran estas bodas. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. ¿Se recuerdan que los primeros pasajes que hemos estudiado, capítulo 1, pues Jesús todavía empezó a llamar a los que iban a ser su cuerpo de discípulos para poderlos entrenar durante 3 años y medio? Y todavía no había completado su equipo. ¿Se recuerdan cuántos llevaba? Prácticamente llevaba como 6. ¿Ya? Entonces, pero resulta que acá se celebra esta boda ahí en Caná de Galilea, y dice que ahí estaba la madre, María. Y dice que fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. No estaban todos los discípulos, por supuesto, sino que los que él ya había llamado para ser sus discípulos, más otros seguidores
que posiblemente ya habían reconocido, pero que no iba a ser parte del discipulado para entrenarlo durante esos 3 años y medio. Entonces, acá vemos pues, de que en esta boda, posiblemente tal vez era un pariente de María, que estaba casado, o un pariente de José, no sabemos. Aquí Juan no especifica realmente quién era el novio y la novia, ¿verdad? Sino que acá vemos pues, de que María estaba ahí con sus hijos y estando también Jesús y sus discípulos. Pero algo que vemos aquí y encontramos es que dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces, si María estaba preocupada porque se había agotado el vino en esa boda, en ese entonces las bodas se celebraban no solo un día como lo hacemos hoy en día aquí en el occidente. Allá en Oriente se acostumbraba una boda de una celebración de una semana y el que tuviera más pisto, hasta 2 semanas duraba la boda, imagínense. Y en esa semana tenía que el novio estar preparado para dar alimentos, para dar bebida como el vino. Y lo peor del caso es que si en una boda faltaba la bebida esencial que era el vino, era un fracaso para el novio. Iban a criticar al novio porque bajo sus hombros caía la gran responsabilidad de que todos los invitados fueran bien atendidos y que no faltara comida ni bebida. Y miren, por eso María está preocupada porque se había agotado el vino. Y ese es uno de esos elementos, como le dije, importantes en una boda. Después vamos a ver de qué tipo de vino estamos hablando acá. Pero acá vemos pues de que María estaba preocupada porque faltaba el vino. Entonces posiblemente, si María estaba preocupada, deducimos que ella era pariente cercano del novio o de la novia, ¿verdad? Entonces, ella se da cuenta que se les había terminado el vino, no sé si fue en el primer día que se terminó, o en el segundo o en el tercer día, no sabemos, porque la Biblia, aquí Juan no nos describe eso, tampoco nos interesa tanto, porque aquí dice al tercer día se hicieron esas bodas. Había 3 días, prácticamente, cuando empezó Juan, ¿verdad?, a describir lo que Jesús, ¿verdad?, iba a hacer cada día. Y aquí vemos pues de que María preocupada porque no tenían vino ya, va con Jesús y le dice a Jesús, no tiene vino. ¿Por qué María va con Jesús y le cuenta el problema a él? Muchos comentaristas deducen que posiblemente José había muerto. Y cuando el padre de familia fallece, el hijo primogénito toma el mando de la familia. ¿Ya? Así que para los primogénitos, ¿verdad? Tienen que, ¿verdad? Cuando falta el padre, los hijos, los hermanos menores deben de obedecer al primogénito. Porque el primogénito es el que toma el mando de la familia. Y aquí era Jesús el primogénito, ¿verdad? Entonces por eso María va con Jesús, porque era el primogénito, ¿no? Entonces cualquier problema que hubiera en la casa, se quemó la lámpara, no hay aceite, no hay esto, no hay otro, ahí el primogénito tenía que ver cómo se desataba para solucionar el problema. Y por eso María va con Jesús. Y no es que realmente María quería un milagro en ese sentido, también María pensaba en milagros todavía, sino que quería ver cómo resolvía el problema Jesús. Si todavía mandaban a traer vino, lo iban a comprar todavía, pero María confía que Jesús podía tener la solución del problema, ¿verdad? Entonces vemos acá que Jesús le responde. Veamos el verso 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha
automáticamente Jesús prácticamente empieza a darse a conocer, no como el Hijo de María, sino como el Hijo del Hombre. Acá en este pasaje, Jesús nos presenta como el Hijo del Hombre, y vemos en todo el pasaje de Juan que Jesús se va a ir presentando en cada segmento, en cada capítulo que vamos viendo, se va a ir presentando Jesús. Por ejemplo, como dije, en el primer capítulo que vimos en Juan, que ya lo terminamos, Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Y aquí se presenta como el Hijo del Hombre. Capítulo 2. Cuando empecemos el 3, vamos a ver que Jesús se presenta como el Maestro Divino. En el 5, en el 4 vamos a encontrarlo como el ganador de almas. En el 5 vamos a verlo como el gran médico. En el 6 como el pan de vida. Y en el 7 como el agua de vida. En el 8 como el defensor del débil. En el 9 la luz del mundo. Y en el 10 el buen pastor. Y así se va a ir presentando en cada capítulo Juan, que es Jesús. Entonces, acá vemos pues de que Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido la hora de mi hora. ¿De qué hora se está dando aquí el Señor? ¿La hora de iniciar su ministerio? No creemos que por la hora de iniciar su ministerio, porque ya estaba empezando él ya a llamar a los que se iban a acompañar, ¿verdad? Pero no había completado el equipo. Quizá Jesús también estaba esperando la orden del Padre. No iba a empezar el ministerio por la orden de María, como por ejemplo los católicos se basan a este es un pasaje muy controversial después, con respecto al vino y con respecto a las órdenes que da María a Jesús. Porque la Iglesia Católica se basa en este pasaje que dice: María puede interceder por nosotros a través de su Hijo y a través del Padre. Imagínate, a María toma aquí como intercesora. ¿Por qué? Porque dice, bueno, aquí María le dio orden a Jesús, ¿verdad? Y de eso se basa la Iglesia Católica. Pero no, aquí Jesús es claramente, no es porque le esté faltando respeto a su madre, que le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? La pregunta, ¿no? Se recuerdan que cuando al final vamos a ver también cuando Jesús está y vimos el libro de Lucas, ¿no? Cuando Jesús estaba crucificado, le encomienda a su madre, a Juan, ¿verdad? Y le dice: he aquí, mujer, a Juan, ¿verdad? Hay que encargo a la mujer. Se refiere a su madre, pero no la toma como madre, sino que la menciona como mujer también, ¿verdad? Públicamente lo hace Jesús. Entonces, pero aún así, a pesar que Jesús es bien cuidadoso, ¿verdad? Para que no podamos seguir otras corrientes, la Iglesia Católica cae en esa corriente, ¿verdad? Entonces, aún no ha venido mi hora, ¿ya? Entonces, Jesús quizá ya estaba viendo que ya iba a empezar la hora de iniciar su ministerio y estaba esperando la orden del Padre. Todavía no había hecho ni un milagro. Y este es uno de los principios de su ministerio, es el primer milagro que encontramos en la Biblia, aquí en el libro de Juan. Y algo también que vamos a ver en este libro de Juan es que no vamos a ver muchos milagros. Solo hay 7 milagros descritos por Juan. En cambio, Lucas escribió 20, en Mateo 19, en Marcos 18. Pero el que menos milagros presenta es Juan. ¿Por qué? Porque a Jesús aquí, como les dije, ya les di más o menos el esquema de los primeros 10 capítulos, de cómo presenta Juan a Jesús. Y aquí lo presenta como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces Jesús acá asume pues la responsabilidad como primogénito de una familia. Y dice: y su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Ella da la orden ahí. Ahí hacen ustedes lo que
Y María estaba confiada de que Jesús iba a resolver el problema. ¿Cómo lo iba a hacer? No sé. ¿Ya? Y veamos el siguiente pasaje. Ya vamos a llegar a la esencia de este pasaje. Y dice, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 a 3 cabos. Miren, ahí habían 6 piedras, o sea, cada calor de piedras. ¿Estaban llenas? No, estaban vacías. ¿Y esas por qué 6? No, ¿por qué no habían 3 o 4 o 5 o 7 tinajas? Habían 6. Y cuando comparamos en la Biblia tiene muchos números simbólicos que representan prácticamente, por ejemplo, el 7 es el número de la perfección, pero el 6 es el número de la imperfección. Es el número en el cual se presenta como el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios al tercer día de la creación. Al sexto día, ¿no? Al sexto día de la creación. ¿Verdad? Y aquí vemos pues de que el símbolo acá, que 6 tinajas, representa la humanidad, representa al hombre. ¿Ya? Y en el cual Cristo está aquí presentando qué es lo que va a hacer durante su ministerio. Y vean que estas tinajas por lo regular lo usaban para purificación de los judíos. ¿De qué purificación estamos hablando acá? En primer lugar, los judíos acostumbraban siempre el lavamiento de manos, cada vez que comían, el lavamiento de los pies cuando tenían reuniones, iban a sacar agua de esos cántaros y les lavaban los pies a cada uno de los que llegaban. Esa es la costumbre realmente que se ha hecho allá en Israel. Inclusive acá hay una iglesia que practica ese rito de lavamiento de los pies. Creo que la profecía había esa. Y una que otra por ahí que lo hace de vez en cuando. Inclusive nosotros caímos en esa trampa en la iglesia donde veníamos antes. ¿Verdad? No lo vamos a mencionar. Pero es prácticamente los ritos de purificación que estamos hablando acá. ¿Verdad? Que serían esos cántaros, ¿verdad? Y dice el 7, Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. O sea, quiere decir que esos cántaros ya estaban vacíos. ¿Por qué estaban vacíos? Que posiblemente habían servido para lavar los pies a todos los invitados de la boda. Estaban vacías. Y dice que los sirvientes fueron y llenaron esas vasijas hasta arriba, o sea, hasta que llegaron a todo. ¿Bien? Entonces Jesús acá da la orden de que la llenen de agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Y solo dio la orden de llenar los cántaros de agua, y luego la orden, bueno, vayan a llevarle la muestra ahí al maestresala. Le amaba al encargado de la boda. Siempre hay un patrocinador, ¿verdad? Un encargado de que vele por la comida, por la bebida, por todo, que todo salga bien. ¿Ya? Por ejemplo, en los restaurantes, ¿verdad? Le llaman el capitán, ¿verdad? ¿Ah? El jefe de todos los que sirven, ¿verdad? Ese es el maestresala, capitán. El jefe de un evento, de una boda. Entonces viene Jesús y le dice, lleven esta muestra al maestresala, al jefe, al encargado de la boda. Y cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua, llamó al esposo. Miren, aquí como les dije al principio, el esposo era el novio, ¿no? Si faltaba algo, era un fracaso la boda, mayormente el vino. Y por eso el maestresala viene y llama al esposo. O sea, se había casado. Entonces, y
lo alaba. ¿Por qué? Porque le dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta. Había sido superior que el primero que habían servido. Ahora bien, ¿qué podemos encontrar aquí de aplicación? En primer lugar, con respecto a las vasijas, como dije, representa a la humanidad. Representa las 6 vasijas que el hombre, toda mujer, somos unas vasijas vacías, sin Cristo y sin esperanza. ¿Ya? Así estamos cuando estamos sin Dios. Estamos vacías como esas vasijas. ¿Ya? Pero viene Cristo y dice que debemos de llenarla de agua. Y aquí la palabra de agua, llenar la vasija de agua, se refiere prácticamente a la palabra de Dios. ¿Ya? Es el significado que viene que la palabra de Dios va a llenar esas vasijas vacías y nos va a convertir prácticamente para que se aquí hay un problema de controversia si ese vino era alcohólico o no era alcohólico. Y muchos cristianos ahí entre comillas, ¿verdad?, se basan a ese texto. Miren, aquí Jesús chupó de una vez, ¿verdad? Aquí tomó vino Jesús. Yo también me echo mis pinazos. Miren, aquí Jesús estuvo en una boda, en una fiesta. Pues tampoco no es pecado ir a la fiesta. Y muchos se columpian por ese lado. Por eso digo, este pasaje es muy controversial. Hoy les voy a comprobar si estos vinos eran realmente alcohólicos o alcohólicos. ¿Verdad? Acá vemos pues que esa agua que entra a esa vasija se convierte. Dios puede convertir cualquier elemento al instante. Había necesidad que Jesús hubiera dado la orden de llenar esas vasijas. No, si hubiera querido Jesús, vayan a sacar vino ahí en esas penadas. Él se hubiera llenado con su poder. ¿Ah? ¿O no? Yo creo que sí. Pero no, él siempre dio la orden de ir a llenar esas vasijas de agua. ¿Para qué? Para que hubieran testigos, los sirvientes, de que echaron agua, sacaron vino. Y eso es lo que está prometiendo aquí Jesús. Que toda persona, cuando deja que esa agua, la palabra de Él, la palabra de Dios, entra en nuestros corazones, entra a estas vasijas que prácticamente están vacías, están sin Dios y sin esperanza, prácticamente viene Dios y hace la transformación de adentro hacia. Este viernes yo tenía una reunión con los jóvenes de los socorros. Me llegaron como 11, los 11 hermanos de José, por cierto, porque cabal sobre ese pasaje que venía de hoy, los 11 cabales me llegaron. Y les contaba una pequeña anécdota de un lobo que quiso cambiar. Lo voy a introducir aquí porque se lo forma. Un lobo que quería hacer como oveja, imagínense, con el pastor de ovejas. Yo quiero cambiar, yo quiero estar en. No, tú me puedes comer las ovejas, le dice el pastor. No, te prometo que no. Y viene el pastor, pues también vamos a hacer la prueba, pues, saca un huevo ahí, se lo pone al lobo, ¿ya? Y lo mete en el rebaño. Y pasa un día, ya el lobo ya no se lo aguantaba el hambre, prueba a comer lo que estaban comiendo las ovejitas, el zacate, ¿verdad? Porque yo, lo que le da no le gustó la comida a las ovejas. Y tanto aguantar hambre, aguantó 2 o 3 días. Y de ahí, digo, pues para la noche, voy a meter al carnero del pastor, se va a comer 2 o 3 gallinas. Arrepentido, no aguantaba la hambre. Yo quiero cambiar, pero no puedo. Y eso es lo que pasa mucho, ¿verdad? Quieren cambiar, pero solo cambian el exterior. El peinadito, las mujeres se quieren maquillar, se
mira, pues, está bien. Pero el cambio interior no lo puede hacer uno, hermano. Viene del fracaso del hombre y la mujer que quiere uno cambiar. Y no deja que Dios le cambie el interior. El mismo Señor dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando Cristo viene a llenar, a saciar esa sed, ¿verdad? Vamos a tener interior de gozo. Vamos a manifestar prácticamente los dones del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, todo eso, solo Dios lo puede dar. Usted no lo puede adquirir a través de un estudio bíblico nada más. Ni porque quiera cambiar, como le pasó al lobo, ¿verdad? Y eso es el problema hoy en día, que muchos quieren cambiar a su manera, pero no quieren hacerse a la manera de Cristo. Muchos han pasado desfilando aquí en esta iglesia, y muchos se han ido, van a decir, está. Pero yo creo que no ha entrado la palabra. Todavía falta. ¿Por qué han abandonado la nave? No lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero acá dice la palabra que los sirvientes, ¿verdad?, eran testigos de que esa agua se había convertido en vino. Ahora bien, vamos a entrar con respecto a si era vino alcohólico o era vino alcohólico. Por lo regular, el vino que usted puede comprar en un supermercado, el vino, hay vino añejo, vino alcohólico. El vino puede ser transformado en alcohólico cuando solo con que usted deje esas uvas que se empiecen a podrir. Durante una semana ya está añejo. 2 semanas más añejo todavía. Se va subiendo el grado de alcohol. Y no solo con las uvas. Usted lo puede hacer con una piña. A todos para que tomamos refresco de piña, rico, ¿ah? Pues es lo mismo. Ya hace el momento la piña, pues toma agua, jugo de piña, y no pasa nada. Igual, el jugo de uva, ¿ah?, lo exprime. ¿Sabe cómo hacían? Sacaban el jugo a las uvas antes, ¿ah? Ponían en un lagar y ahí con los pies, ¿ah?, los pateaban. Así estaban antiguamente, sacaban el jugo de la uva, pateando. Yo lo hice con el café. A mi edad de 12, 13 años, la edad de Brian, yo ya trabajaba de los 8 años. Y me gustaba lavar el café, porque lo que se cortaba el día anterior, se dejaba en la pileta, para que se fermentara durante toda la tarde y noche. Al día siguiente, a las 6 de la mañana yo entraba y pasaba pateando toda la pileta, sacándole el juguito, ¿verdad?, al grano, y luego lo lavaba, ¿verdad? Y al lavado lo sacaba al patio. Entonces así hacían el jugo de uva antes, ¿verdad? Pero hoy en día los viñedos pues dejan fermentar toda la uva que cortan, la dejan fermentar en grandes toneles durante una semana o 2 semanas. Entonces ahí ya sacan el jugo fermentado con alcohol, ¿ya? Ahora bien, ¿este vino es alcohólico o no alcohólico? Muchos dicen, sí, alcohólico. No, pues cuando ya nos han tomado mucho, ya estaban ya ebrios. Yo sé que estuvieron ebrios, ¿verdad? En la Biblia tenemos varios ejemplos de gente que Dios usó, pero que desobedeció a Dios. Por ejemplo, Noé. Tenemos uno que después del diluvio, ¿verdad?, viene Noé y dice que plantó viñas. Está en Génesis capítulo, creo que es 9. Plantó viñas y hizo vino. Y se embriagó. Y tanto fue su embriaguez de Noé que su hijo Cam lo vio desnudo. Y los otros 2 hijos, cuando Cam le cuenta a Celia,
Y dice, mi padre está desnudo. Llevaron una sábana, se la pusieron acá y así, que fueron de espaldas hasta cubrirlo, porque era prohibido ver la desnudez de su padre. Y Noé se enteró de que su hijo mayor lo había visto. Y lo maldijo. Imagínense. Recibió maldición. Que en vez de que él fuera servido, él iba a servir a sus demás hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Aquí tenemos otro caso en la Biblia de alguien que fue embriagado con vino. Pues no. ¿Se recuerdan que cuando Dios sacó a Lot a través de la intercesión de Abraham, Lot huyó con sus dos hijas, porque los viejos no lo siguieron? Quedaron chamuscados ahí, son de Gomorra. Pero ya vivieron en una cueva porque tuvieron miedo de ir a Zoar, que era el lugar más cercano de ahí. Y una de las hijas mayores se le ocurre: ¿de dónde vamos nosotros tener con descendencia? ¿Dónde tenemos con nuestro novio? Si queremos esperar, y no, nuestro padre. Yo voy a apostar con el padre, la mayor. ¿Cómo lo hizo? Y luego otra oportunidad, la menor también, ¿verdad? Las dos consiguieron de su padre Lot. Y de la mayor viene la descendencia de los moabitas, Moab. Y los otros vienen de los amalecitas. Dos tribus que prácticamente se dedicaron a la idolatría, dedicaron a perder a Israel. Imagínense la descendencia que dejó Lot a través de eso. Esa está más o menos ahí por hoy en día. Esas partes de esos dos lugares lo compone Jordania. ¿Jordania qué es? ¿Es amigo o enemigo de Israel? Son enemigos. Bueno, entonces veamos acá. Yo le puedo dar 10 razones a usted, porque el tiempo se me está yendo, de este milagro. ¿Por qué creemos que ese vino no era añejo? Prácticamente era de uva. En primer lugar, les voy a decir que Cristo no puede contradecirse a sí mismo con la palabra. Veamos la primera causa. 10 razones para que Cristo no convirtió agua en vino alcohólico. Primera causa, por causa de su naturaleza santa. Dice Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Lo confirma Hebreos. Segunda razón, él no pudiera haber contradicho las escrituras. Leamos Habacuc 2:15. Alguien del que da de beber a su prójimo. Está hablando del vino. Y Mateo 5:7 dice que Jesús les dijo que no había venido a abrogar la ley de los profetas, sino que Cristo no vino para violar las escrituras, sino para cumplirlas. Y vino a cumplir todo lo escrito a los levitas. Por ejemplo, los levitas sacerdotes tenían prohibido tomar vino y sidra. Inclusive Sansón, ¿verdad?, que fue un juez de Israel, también se le dijo que no tomara vino ni sidra. ¿Por qué? Porque iba a ser un servidor de Dios, un juez de Israel. Veamos Levíticos 10:9-12. No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. El estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. Ahí está claro el mandamiento a los levitas. Los levitas eran los que servían de sacerdocio en el tabernáculo. Veamos otro pasaje.
Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 2:17, ya lo habíamos leído, pero 27:26. Dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Cuarta razón. La Biblia también prohíbe el consumo de vino alcohólico por reyes y príncipes. Dice, no es de los reyes Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. Proverbios 31:4. Si quiere anótelo, ¿ya? Y usted me puede decir, bueno, tengo razón, la palabra la que tiene la respuesta. ¿Ya? Así que Cristo es el príncipe de paz. Él es el rey de reyes, ¿cierto o no? Y se declaró el rey de los judíos. ¿Ya? Por lo tanto, él no podía abrogar esa ley, ese mandamiento. También vemos que Cristo no vino para engañar ni burlarse de la gente. Proverbios 20:1 nos dice que el vino hace estas cosas y aún mucho más en Proverbios 23:29-35. Sexto, él no vino para enviar gente a la tumba. Isaías 5:11-14 nos dice que por causa del consumo de vino alcohólico la tumba tuvo que ensancharse. En Juan, eso está en Isaías 5:11-14. Y Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para el mundo sea salvo por él. ¿Por qué creen ustedes que un seguro automovilístico no se paga cuando el piloto va? Lo excluye toda póliza. Lo excluye toda póliza. Hay una aseguradora ahí que no lo menciono, no para hacer publicidad. ¿Ya? Si dice, bueno, si da un poquito de ebrio, 1, 2 o 3 cervezas que tomamos, todavía le podemos pagar. ¿Ya? Pero tiene que hacer la prueba de alcohol. Otros se pusieron en la cláusula, es la que más represento yo. Que si una persona está en una fiesta, mejor que llame al seguro y que le pongan un piloto. No sabía que hasta los bomberos tienen que ir en servicio ahora. ¿Bien? Le puede llamar usted a los bomberos y los bomberos tienen un piloto, también le puede llevar. Eso para los alcohólicos, no es ningún alcohólico, ¿no? Pero la mayoría de los accidentes a nivel mundial, por muerte accidental, es por ir por ebriedad. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una persona con 2 o 3 ya pierde prácticamente los reflejos, exactamente la palabra que va a venir, los reflejos. Para ver acá, imagínense un piloto debe ir ver adelante, derecha, izquierda y atrás. Los 4 lados tiene que estar pendiente, ¿cierto? Entonces usted solo se tira así nomás y no mira que viene usted se lo para adelante. Ese es uno de los problemas hoy en día. La mayoría de los accidentes a nivel mundial es por el alcohol. Entonces, ¿cómo va a caer un vino alcohólico? No, ¿verdad? Vamos a seguir por otras razones. 7. Cristo no vino para poner tropiezo a ninguno. Romanos 14:21 nos indica que el que toma vino hace eso exactamente. Bueno no es comer carne, ni beber vino, ni nada en tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Y también tenemos el milagro de convertir agua en vino, que aquí lo vemos, ¿verdad? Estamos hablando de un vino no alto, su jugo. Por eso nosotros cuando tenemos las altas aquí, ¿qué compramos? El jugo de uva. No viene fermentado. Usted puede comprar en el supermercado el jugo de uva. O el mosto, pues que le hagan. Ese jugo. Entonces, inclusive hay un champán que no tiene alcohol, se puede tomar como bebida. Entonces, vemos acá que inclusive, recuerdan que Pablo le recomienda a Timoteo
su estómago. Porque Timoteo era uno que padecía mucho de problemas estomacales como yo, ¿verdad? Y entonces dice, mejor que en vez de tomar agua pura, porque el agua allá en ese entonces todavía no había agua salvavidas, ¿verdad? Purificada, clorada. Entonces le daba de problemas. Yo dije, mejor no tomes agua, toma vino, le dice Pablo. ¿Ya? Entonces el vino era como una medicina también, pero no el vino alcohólico. Porque usted sabe muy bien que ni un médico usted le va a recetar un vino para su estómago. Porque una fruta, cuando está recién hecha, ¿ya? Ahí tiene usted todas las enzimas, tiene las proteínas, tiene todas las vitaminas que trae el fruto. En cambio, fermentado, ¿qué? Tiene todo eso. Solo se puede. Tiene todas las vitaminas. Entonces, Pablo no le va a recomendarle, ya me ha demostrado que puedes echar tus pinazos cada vez que te enfermes. No. Es jugo de vida. Y ese es uno de los problemas que vemos hoy en día, controversial, como dije, este tema, ¿no? El vino. Entonces, ¿de qué más argumentos? Pero para último argumento, que puede leer 1 Corintios 11, 20 al 22. Dice, cuando pues os reunís vosotros, que está respecto a la Santa Cena, esto no es comer la cena del Señor, porque comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre, y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menosprezáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré. En esto no os alabaré. Y lo que escribió Pablo. Este es otro pasaje también muy controversial. Que muchas iglesias sí van a traer sus vinazos, ¿verdad? Alcohólicos. Y ese es el que da. Inclusive los judíos. Y aquí también, lo cual pasa que hay, como les digo, hay muchos que fermentar. Inclusive Jesús mencionó aquí como parábolas los odres, ¿verdad? Un odre era como un cuero, hecho de cuero, ¿no? De animal, que dice que no podemos echar vino en unos odres viejos, ¿por qué? Porque se rompe, ¿verdad? Sino que los odres tenían que ser nuevos, una piel era de piel, ¿ya? Era nuevo, ¿por qué? Porque al fermentarse, ¿qué? Podía estirar, ese es cuando guardan el vino. Entonces, el vino guardado sí se fermenta. Como digo, usted deje una piña, no sé, fermentar por 8 días, ya está fermentada y se puede usted el día de la tarde, pero bueno. Todo fruta que se fermente se pierde. Sigamos, ya se nos fue el tiempo, faltan 5 minutos. Entonces viene acá, este principio dice, entonces acá el maestro Sala se sorprende, ¿verdad? Que da el mejor vino. El noble. Entonces, amados hermanos, el significado de este pasaje realmente es de que Jesús viene a hacer todas las cosas. ¿Ya? Jesús está cabal en una boda manifestando ese milagro de convertir el agua en vino. ¿Ya? Y Jesús aquí nos da nuestra enseñanza, ¿verdad? Porque Jesús inclusive estuvo no solo en lo social, porque estamos hablando de una reunión social, una boda, también estuvo con enfermos, estuvo con niños, ¿verdad? Con todos los estratos sociales Jesús tiene comunicación, ¿ya? Y entonces Jesús acá viene y ofrece el mejor. ¿Qué se refiere a eso? Que si nosotros realmente dejamos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, si nosotros dejamos que Dios mismo, a través de su Hijo Jesucristo, entre en nuestro corazón, Él nos va a convertir en
Porque ese cambio, como les dije al principio, usted no lo puede cambiar. Solo Dios puede cambiar. La mujer. Es triste a veces que muchas personas, inclusive, en vez de darle la juventud a Cristo, se la dan cuando ya están en el mundo. Hablando de ovejas, ese bonito pareció un primo. Él era la oveja negra. Ella las esposas, todos los hijos, a nadie le hablaba. Pero lo último, Dios trató con él y terminó bien. Empezó mal, pero terminó bien. ¿Por qué terminó rodeado de sus hijos? Amándolos, dándolos, pegándolos. ¿Por qué? Porque sabía que Dios había hecho. Pero otros les pasa que comienzan bien, estudian, iglesia, todo, y al final se van a seguir. ¿Por qué? Simplemente fue un religioso, un miembro de iglesia nada más. Hay muchos problemas. No es iglesia. Se han ido inclusive a Estados Unidos. Y pregunto cómo está Julián allá. Allá anda loco. Él está la cabeza de lo que siente. ¿Verdad? Pero Dios, Jesús, ofrece lo mejor para el hombre y la mujer. Pero uno tiene que dar. Dios ya está listo para solo que usted, Dios lo tiene a usted. Tiene que hacerse como esa vasija de piedra. ¿Por qué de piedra? Porque Dios sabe que el corazón del hombre y la mujer es de piedra. Duros. Duro de matar, duro de convertirse, Señor. Solo Dios. Y no porque pasa por una iglesia usted va a ser convertido. No, si usted deja que Cristo entre, ya, entre la palabra y obedece y lo acepta como su hijo, como salvador personal, entonces cambiará. Terminemos acá. Y en este principio de señales, Jesús en Caná de Galilea, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuántos discípulos llevaban? Como 6 nada más. Estaban 4. No, 6 todavía. Eran 12. Imagínense, solo la mitad llevaba. Entonces, un lugar con los 6 que había ya llamado, creyeron con este. Hay mucha gente que si no mira milagros no cree. ¿Por qué está como la gente de milagros? ¿Ah? Y por eso asiste a una iglesia donde hay milagros. Aquí no hay milagros. Mejor me voy de cargo, aquí nunca he visto un milagro. La palabra es la que hace el cambio. Pero la gente no quiere cambiar. O le pasa la de lobo, que quiere cambiar por fuera, pero por dentro no. Y ese es uno de los. Y dice, y después de esto, descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron ahí. Este lugar de Capernaum es el lugar donde Jesús escoge. Sus hermanos se van a su lugar, ¿no? Yo digo, porque creo que ahí estaba cerca, ¿no? Pero Jesús, ahí hace su dentro de operación para Capernaum era una ciudad en la cual había aduanas, había cerca del puerto, ¿verdad? Entonces era muy comercial. Entonces Jesús dijo, bueno, aquí esta oportunidad. Entonces se quedó en un lugar estratégico. Bueno, así que para terminar, Jesús
Dios mismo empieza la creación mencionando que hace el hombre, hace la mujer, hace la bendición de Dios. Y vemos que Jesús empieza su ministerio a través de una boda, haciendo un milagro. ¿Cómo termina todo esto? En una boda también. ¿Ven ustedes? Vimos en el Apocalipsis. Entonces, que también van a haber unas bodas en el poder. Una esposa casándose con el esposo. ¿Quién es el esposo? Jesucristo. ¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Cómo está con Jesús? Dice el hombre por ahí, ¿va? ¿Ah? Jesús es el hombre. Usted es parte de esa iglesia. Tanto el hombre y la mujer es parte de esa iglesia y nosotros somos la novia. ¿Ya? Y Jesús va a inaugurar también su reino milenial y por la eternidad en una boda de cordero. Miren qué interesante. Así es que Dios tiene por amado, ¿verdad? La boda. Dios es el único que realmente está de acuerdo a que un hombre y una mujer debe de casarse bajo la voluntad divina de Dios y bajo la dirección de Dios. Pero muchos no vamos a casa, se juntan, vamos a probar 6 meses, ¿verdad? Hasta cristianos hacen eso. No era cristiano, ¿verdad? Ese es uno de los problemas. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, tengamos mucho cuidado. ¿Ya? Porque hoy en día, en todo el mundo, ya están aceptando casarse hombre con hombre, mujer con mujer, y no con una honra de matrimonio con Dios. Padre, en esta preciosa mañana, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de este pasaje, Señor, en el cual tú haces todas las cosas. Tú puedes convertir, Señor, todos los elementos de la naturaleza. Si tú lo hiciste en esa boda de Canaán. Pero en esta hora, Señor, te pedimos, Padre Santo, que cambies cada uno de nuestros corazones. Que dejemos que tu palabra llegue a penetrar lo más profundo de nuestro corazón y haga cambios drásticos en nuestra vida. Señor, te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a no ser unos religiosos simplemente, sino que unos hacedores de tu palabra, como dice el apóstol Santiago. Te pido, Padre Santo, que nos perdones si hemos sido realmente unos solo oidores de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos permitas que tú entres a morar en nuestro corazón. Gracias, Señor, por los cambios que estás haciendo en la vida de cada uno, Señor. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.